opinión independiente. La región de Tarapacá, Iquique, totalmente bloqueado, Tomás. Desde muy temprano los auditores ya en esta noche advertían del movimiento de algunos vehículos pesados hacia los ejes. Para quienes no conocen Iquique tiene dos ingresos principales, uno que va en dirección hacia Alto Hospicio, que son dos carreteras, porque hay una nueva que se hizo como un segundo acceso, y la otra es la que va hacia el aeropuerto Diego Aracena. Los dos bloqueadísimos, estas tres rutas totalmente bloqueadas. A ver, Iquique totalmente aislado en el día de hoy. Esta mañana nos llegaron los empleados al aeropuerto de Iquique, al aeropuerto de Aracena. Había muchísimas personas que tenían que volar, no pudieron volar. No sabemos, decíamos esta mañana, bueno, pero ¿por qué no llegan los empleados? ¿O es que están también participando en este movimiento huelguístico de protesta o simplemente no pueden llegar? Al parecer no podían llegar porque los vehículos de transporte que los transportaban sí participaron en el movimiento. No tenían locomoción. No tenían locomoción, la locomoción que tienen contratada. Y resulta que la Dirección General de Aeronáutica Civil esta mañana, mientras estábamos en Radiograma Matinal, en algún momento anunció que estaba habilitado el aeropuerto. No estaba habilitado el aeropuerto. Se equivocaron, un error, no voy a decir que era una falsedad, sino que simplemente un error, pero no estaba habilitado el aeropuerto. También señalar que había pasajeros que ya habían abordado un avión en Santiago que se dirigía a Iquique y lo hicieron bajar porque estaban esperando, abrochando los cinturones, todo ese tipo de cosas, hasta que finalmente tuvieron que esperar y tuvieron que bajar. Totalmente aislado lo que ocurre en Iquique, donde al parecer hay cierta uniformidad, hay cierto consenso acerca de lo que ocurre y por lo tanto un cierto consenso también en la protesta. Cerrado, por ejemplo, la Sofri, la zona franca de Iquique, cerrados todos los accesos, sin locomoción pública, banderas negras y muchísima gente reclamando en contra de dos cosas principalmente, la delincuencia y la inmigración desatada. Mientras tanto, auditores, y esto ya es un clásico, pero durante esta jornada lo han reiterado, auditores que dicen que hay fuerzas militares efectivamente en la frontera. Esas fuerzas militares controlan a los vehículos, pero no controlan a las personas que entran a pie. O sea, alguien pasa caminando con su mochila, pero como no va en un vehículo, no es controlado. Delante de los militares. Incluso saludan a los militares. Con permiso, buenos días, paso. Y los militares le dicen buenos días, adelante. Porque así está la cosa. Los militares no sirven de nada en el norte en estos instantes. Absolutamente. No están cumpliendo ninguna función y por lo tanto todo está en una especie de avalancha de inmigrantes. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a la inmigración? Porque hoy día habló la futura ministra del Interior, Isquia Siches, que es la ministra del Interior Inspectore. Hablaron varios, le respondió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Siches, la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, ante la pregunta de lo que estaba pasando en Iquique, dejemos al lado la de inmigración porque eso lo respeta, pero sobre lo de Iquique dijo, pregúntenle al ministro del Interior. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, es el que tiene que anunciar qué medidas van a tomar. A ver, yo diría que por la situación grave que está viviendo en general el país, pero la zona norte principalmente porque es a través del norte donde están entrando los inmigrantes y por lo tanto el peso, la carga, la están sufriendo los chilenos que viven en el norte. Este no es un tema ni para darse gustos, ni para lograr ventajas políticas, ni para obviar responsabilidades que existen. No, por favor, o sea, es un tema que es del país. ¿Qué ocurre con los migrantes? Bueno, ¿quiénes son los migrantes? Eso es lo primero. ¿Quiénes son? Principalmente, por el acceso norte, principalmente venezolanos. Claro. Venezolanos que no llegaron como en las primeras camadas por el aeropuerto, sino que vienen viajando por Ecuador, por Perú, Colombia, Ecuador, Perú. Es la vuelta que dan. A ver, los que entran son víctimas. Nadie quiere irse de su país por propia voluntad. Nadie le alegra irse de su país. Cuando alguien abandona un país, abandona a sus amigos, abandona su entorno, todo. Abandona a sus padres. A ver, son personas que atrás sus recuerdos. Son personas que tienen cierta o mucha desesperación. Este es el fracaso absoluto del chavismo. Absoluto. Es el fracaso absoluto
de Nicolás Maduro y de su gente, de Diosdado Cabello y toda esa troupe que gobierna en estos instantes Venezuela. Eso es lo primero. En segundo lugar, es el fracaso de este gobierno, porque este gobierno no ha sido capaz de tener una migración ordenada. Pero antes de eso, yo también creo que aquí ha sido y ha demostrado su incapacidad de trabajo y de coordinación estamentos internacionales, en general. Bueno, porque no se logran poner de acuerdo, se llevan, ya dejemos fuera la OEA, que digamos, eso da para un buen rato de conversación, pero el resto, las Naciones Unidas y otros, también hay una cuota de responsabilidad respecto a coordinación, a ponerse de acuerdo y a buscar soluciones. Bueno, y luego el gobierno que andaba prometiendo visa. Bueno, en el ámbito internacional hay una especie de burocracia internacional, de apoltronamiento internacional también. A nivel internacional hay enormes recursos, personas extraordinariamente bien pagadas, pensiones realmente generosas para quienes trabajan en el ámbito internacional y luego se retiran. Todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Ahora, lo que estamos diciendo son todas verdades. Ahora, esto no significa que sea una la verdad. O sea, no porque alguien es víctima, Chile va a abrir todas sus fronteras. Efectivamente, claro. O sea, no estamos diciendo eso, pero naturalmente que hay que señalar que cuando entran migrantes, entran también niños. Incluso han entrado niños solos. O sea, también está esa parte. En segundo lugar, no hay coordinación internacional porque Chile no tiene mayores relaciones con Bolivia. O sea, si están entrando por Bolivia, Bolivia los deja entrar a su territorio, los deja pasar por su territorio, son ilegales dentro de Bolivia. No entran, sino que pasan. Pasan para entrar, para que luego entren a Chile. Y pasan por Ecuador también. A ver, pasan por una serie de fronteras porosas a nivel de Latinoamérica. Pero también hay que decir algunas cosas. Lo mal que le hizo a Chile el viaje del presidente Piñera a Cúcuta. Sí. O sea, ese es uno de los grandes errores, baldones, el viaje de Sebastián Piñera a Cúcuta. También hay que decir una cosa. Hasta hace no mucho tiempo, amplios sectores de los que van a gobernar defendían el régimen de Maduro, ¿o no? Así es. O sea, últimamente, en vista del desplome, han dicho que no están de acuerdo, pero antes lo defendían. Y por lo tanto, es que Sichas tendrá que revisarse a sí mismo. A ver, parte del gobierno que viene, que está el Partido Comunista ahí, ha defendido permanentemente al régimen de Maduro. Por lo tanto, aquí hay un poco... A ver, es una verdad completa, hay que mirarla entera, y todo esto, como son tantos hechos verídicos, esto constituye naturalmente, Néstor, una verdad que es compleja, una situación que es muy compleja. A ver, la primera migración a Chile, estoy hablando de la migración reciente, porque podríamos hablar de la migración de hace 100 años, ¿no es cierto? Pero la migración reciente fue de peruanos. Los peruanos empezaron a ingresar a Chile, ¿se acuerdan ustedes? Hace 15 años. Peruanos. Era el número. Después pasaron los haitianos. Después vinieron los haitianos. A ver, Michelle Bachelet. Que esa fue una migración documentada. Michelle Bachelet nunca ha respondido por qué dejó de entrar a 400 y tantos mil haitianos por el aeropuerto de Santiago. Aquí no había una frontera porosa como ahora. No había una frontera de 800 kilómetros, como es la frontera con Bolivia a través de los llamados pasos no habilitados. No. Todos entraron por el aeropuerto de Pudahuel, los haitianos, y delante de un policía. Con su sobre amarillo. Exactamente. Con los billetes en efectivo y su pasaporte. Y la pregunta entonces, y además se organizaron y autorizados por el gobierno a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de líneas aéreas que tenían como único objetivo traer haitianos. ¿O no? Llegó el presidente actual, el presidente Sebastián Piñera, y mediante, no una ley, una resolución administrativa paró eso. Eso se podía parar. Bastaba una resolución administrativa, un decreto. Y además, ¿qué pasó con las líneas aéreas? Quebró. Inmediatamente, porque ese era su único negocio. Este es un misterio del que todavía no hay ninguna luz de una señal acerca de lo que ocurrió, o sea, de velar este misterio, no lo sabemos. Bueno,
lo cierto es que la inmigración ahora es a través de fronteras porosas. ¿Te acuerdas del plan Frontera? Frontera norte, frontera segura. ¿Qué pasó? Miles de millones de pesos que se inyectaron, pero Hoy día podemos ver que entran literal como Pedro por su casa cualquier persona. Segundo, a raíz de lo último que se ha conocido, el ingreso de cigarrillos, de drogas, de ropa. La lista es larga. Yo no sé en qué se gastaron la plata al final. Pues ya, compraron efectivamente algunas tecnologías, pero ¿sabían ocuparlas realmente? Pues uno le entra la duda, digamos. Sumemos a la situación lo siguiente. Siendo el gobierno de Sebastián Piñera minoritario, no tuvo votos suficientes en el Congreso, que eran de oposición, la mayoría, para establecer normas más estrictas para la entrada de personas a nuestro país. Esa es la verdad, incluyendo quienes van a gobernar, Frente Amplio. Yo quiero recordar además que en el programa de gobierno de Gabriel Boric, que después lo modificó, pero originalmente prácticamente lo que pretendía era legalizar a todas las personas que estaban ilegales en Chile, lo que provoca un efecto llamada. Si los van a legalizar, entremos rápido porque nos van a legalizar. Por lo tanto, también aquí ha habido, y que Siche debiera también recordar eso, también ha habido aquí una posición enormemente ambigua. Y está el tema de los tribunales. Los tribunales impiden expulsar a personas que han entrado ilegalmente a nuestro país. No lo hacen. Si usted va a Madrid y no lleva los suficientes dólares en el bolsillo, ¿qué pasa? Dice, yo soy turista, vengo a turistear. ¿Cuántos dólares trae? Si no lleva los suficientes dólares, ¿qué pasa en Madrid? Lo devuelven. O sea, no lo dejan entrar, claro. No lo dejan salir del aeropuerto. Una deportación, se devuelve nomás. Exactamente. Bueno, los tribunales chilenos son muchísimo más acogedores que las autoridades españolas, miembros de la OCDE, de la Unión Europea y de todo ese tipo de cosas. Todo junto. O sea, analizar esto a pedazos para obtener una ventaja política, yo creo que no tiene ni el menor sentido, porque cuando solamente se toma una parte de la verdad, se está mintiendo con respecto a todo el resto. Y sobre todo en el norte, porque nosotros decíamos, ya, están los peruanos y luego pasamos a los haitianos, pero en el norte, particularmente en el norte, cualquier auditor de Antofagasta, de Iquique o Arica, también sabe que entre medio, desde el 2000 a la fecha, los colombianos, los ecuatorianos, muchos colombianos que llegaron a Antofagasta, que llegaron a la zona, también muchos de estos pasando, digamos, por estos pasos ilegales, y que se instalaron en la zona norte, y esto no hace un año atrás, no hace 4 años, esto ya va desde el 2000 en adelante. Yo quiero agregar que muchísimos, y posiblemente la mayoría, o sea, no posiblemente, la mayoría de los inmigrantes vienen a trabajar. Es gente decente. Yo he visto mucha gente trabajando decentemente, que trabajan muchísimo, y por lo tanto aquí estamos hablando también de personas que se han integrado y que han sido un aporte. También están ellos. O sea, aquí no es que estemos en contra de los inmigrantes y decir todos han sido. No, eso de hecho, es así. Cualquiera que, por ejemplo, trabaja o ha acudido a servicios de urgencia de hospitales o centros de salud municipalizados, ¿quiénes son los médicos que atienden, generosos, que hablan con los pacientes venezolanos? Aquí mismo muchas veces auditores cuentan médicos que dieron Seunacom, están habilitados para trabajar y que no tienen problema para hacer turnos, incluso turnos difíciles, probablemente 24 horas. Pero también es cierto que es un aporte real. También es cierto que han llegado muchísimas personas, algunos venezolanos, colombianos, que son delincuentes, que han cometido delitos violentísimos, pero violentísimos. Que vienen arrancando, literal. Que vienen arrancando. Como entran en forma ilegal, no se sabe cuáles son los antecedentes penales que tienen. No. O otra cosa, Tomás. O los mandan para instalar las oficinas de representación. Eso, porque hay algunos detenidos y que están los vínculos con carteles mexicanos o mismos carteles colombianos que entraron justamente por esas llamadas trochas, que son los pasos no habilitados o ilegales. Ahora, el tema de la inmigración es un tema mundial. En Europa la situación de los migrantes es una situación que lleva muchos años. Hay que recordar que incluso muchos migrantes en Europa, principalmente por ejemplo en Francia, son migrantes que no
no se asimilan, principalmente personas que tienen, muchos de ellos, religión islámica. En Francia el problema es gigantesco y por lo tanto hay un poco de todo acá. En algún momento las autoridades chilenas cometieron errores, por ejemplo decían que podían venirse porque en Chile había trabajo. O sea, aquí hay de todo. Lo de Europa, yo quiero decir que en Italia, por ejemplo, llegan a las playas, tienen que aceptarlo porque se están ahogando. Y por lo tanto, en Italia, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes que vienen de África es gigantesco. ¿Qué hacen? Los dejan morir y tú dices, es que tiene que haber coordinación si en Europa tampoco la hay. En Europa se ha dicho que llegan y tendrían que repartirse los inmigrantes porque no es culpa, por ejemplo, de Italia, sí, pero ser el país que está frente a África, ¿no es cierto? Es que en todo el mundo, recuerden también lo que pasó con Siria. Bueno. La crisis migratoria es un tema no resuelto pese a todos estos organismos internacionales y que se juntan y realizan cumbres de migraciones y buscan, entre comillas, consenso. Nada de eso hay. Porque efectivamente en Europa ha sido una crisis dolorosa, como dijo el Papa Francisco en algún minuto. Y si queremos ponerle más pelo a la sopa, un auditor, a ver qué dice, de buena memoria, dice, ¿tú dijiste frontera? Sí. Segura, ¿no? Claro, frontera, el plan frontera segura. ¿Aula? Segura. Estadio, retorno seguro. ¿Estadio? Seguro. O sea, cuando al país le presentan algo que lleve el apellido seguro, es que es inseguro. No, perdón, le faltó ahí, se me acaba de acordar, Nivaldo lo dijo el otro día, la cosecha segura. Eso en el sur. Claro, en la Araucanía resulta que le queman queman el trigo, queman las máquinas. Ahora, yo quiero agregar que el fracaso del actual gobierno en materia de fronteras es gigantesco. Que el fracaso de las Fuerzas Armadas, yo sé que les duele un montón cuando uno dice estas cosas, porque las Fuerzas Armadas, ¿para qué están? Para cuidar las fronteras. Para eso están, ¿no es cierto? Para eso están entrenados. El fracaso de las Fuerzas Armadas es gigantesco. El fracaso... Si le gusta jugar a los espías, la pregunta es al ejército, a la armada. ¿Cuántos habrán entrado por eso durante los últimos 20 años espías de otros países? Entraron por esos lugares y están instalados en Chile. Y lo otro es que, a ver, hoy día hay tecnología, o sea, el desarrollo tecnológico de los últimos años ha sido enorme. Hoy día hay drones, hoy día hay satélites, hoy día hay capacidad para vigilar, hoy día hay medios. Lo que pasa es que nosotros no estamos a la altura, para nada. Ahora, si las Fuerzas Armadas no son capaces de cuidar la frontera, ¿para qué seguimos hablando, no es cierto? Sí. Que mientras mencionabas eso, recordaba que son buenos las Fuerzas Armadas en general y de seguridad también de hacer negocio con los israelíes. Porque dicen, no, tienen la experiencia, y le compran drones y todo. El problema es que no sé si les enseñan a ocuparlo. Porque se ha gastado plata. Si efectivamente se ha gastado muchísimos recursos en comprar tecnología. Bueno, hay algunos Perdón, Tomás, solo porque aquí van a decir, pero es que son 800 kilómetros con Bolivia. No. Si está la comisaría de Colchane, y lo hemos visto en los videos, y a media cuadra de la comisaría pasa Pedro, Juan y Diego desde Bolivia, y no pasa nada. Ahora, yo tengo una sensación. Llegan a denunciarse a la comisaría. Ahora, yo tengo una sensación, así como este gobierno, esto fracasó. Yo creo que este gobierno tiene muchos fracasos y uno de ellos es la inmigración, como también es un fracaso muy importante el tema de la delincuencia bajo este gobierno. Yo creo que en eso no hay ninguna discusión. La pregunta es si el gobierno que viene ahora, el 11 de marzo, tiene un plan respecto a la inmigración. ¿Hay un plan? ¿Va a haber un cambio? Porque el gobierno que viene promete cambios. ¿Va a haber un cambio? O sea, la gente de Iquique, que protestó ayer, 6.000 personas marchando, que ha protestado durante toda esta jornada, ¿va a notar un cambio o no en su calidad de vida? ¿Existe un plan para eso, sí o no? Porque hoy día, para los que vienen a hablar es gratis. A partir del 11 de marzo ya no va a ser gratis.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.